es el involuntario, porque si por ustedes fuera, se les olvidaría respirar. Entonces, quien los mantiene vivos es el involuntario. ¿Cuál es el que más nos interesa? Pues este, porque el otro ustedes lo manejan a su gusto y antojo, pero el involuntario es el que les va a platicar su compañera. El que ustedes por más que quieran, no lo pueden controlar. Hace lo que se le pega su gana. ¿De acuerdo a quién? A estos estímulos químicos que todos tenemos en la sangre. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra el voluntario, doctora, en términos generales? En la corteza cerebral. ¿Quiere que hable del primero? Use una Ahorita si quieres, no, si quieres lo dejamos al último, porque Ujú, ese realmente es muy sencillo, ujú. pero quiero que se ubiquen. Corteza, lo voluntario, lo que ustedes le mandan a hacer. ¿Dónde se encuentra el involuntario? En la médula oblonga y el puente. Correcto. ¿Dónde se encuentra eso en términos generales, esas estructuras, en dónde las tengo yo en el cuerpo? En los pies, Pues, La cabeza. en los brazos, en el tórax. For- ¿Eh? ¿Forman parte de qué? Del bulbo región. Del bulbo. ¿Y ese dónde está? Cabeza. ¿Dónde está? En la Es una cabeza. pregunta. En la cabeza, en el cráneo. Sistema Son parte nervioso de su, central. son parte de su tallo cerebral. ¿Quién compone el tallo cerebral? No, En pues la quién médula sabe, sacaron oblonga, 6 en el nervioso. puente Médula oblonga. Ajá. y Puente El mesencéfalo. y mesencéfalo. mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, médula oblonga es lo mismo o es diferente que... Bulbo raquídeo es lo mismo. Es lo mismo, nada Ah, más que actualizaron el nombre. ok. Sale. Pregunta tonta. ¿Pero qué creen? Que cuando se las preguntan en el examen, nada más no. De ahí la importancia que hasta mamá, abuelita sabe dónde está y ustedes no. Se caen y se pegan en la cabeza. Van y le lloran a mamá. ¿Y qué les dice mamá cuando se pegan en la cabeza? ¿Qué les pregunta? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te pegaste? Y si le dicen aquí, se me hizo un chipote, ¿qué les va a decir? Miel con azúcar. ¿Qué les dice? Que Ay, no ¿a se poco nunca se han duerman. ¿Qué pegado te en la pasa? cabeza y han llegado de Que me chillones? sobe. No se ¿Eh? duerman. Que me sobe. Que te sobes. Pues sí, por mensa. Es decir, te Me pegaste pegué por porque no le tonta. hice caso. Yo te dije. Y ahí ves que hasta zape te toca para que se te quite, por mensa. ¿A poco no? Pero si le dicen, ay, es que me pegué en la nuca. La contestación es distinta. Vamos ¿Qué al les doctor. dice? ¿Qué Al les dice? doctor. Vayan al Pues hospital. lo que- Los llevan al hospital. Ay, qué niños tan consentidos son. que te vas a Nada más desnucar. hacer bulto en urgencias. Pues que no te duermas o algo así. Que si ¿Por qué? vomitamos. Pues porque la creencia de que te vas a quedar ahí petateado. ¿Por qué? Porque te vas a quedar ahí petateado. ¿Pero por qué? Ah, Ahí pues está porque el pues, si fue un golpe muy seguro. fuerte, pues Te mata. Te desnucas, ¿no? sí, sí, sí. Ustedes les digo que ustedes están peor que los de la tele. Te desnucas. Pues sí, ¿va? Te desnucas. Mamá no sabe de lo que estamos hablando nosotros, pero saben específicamente que a nivel de la nuca, algo que golpee, dañe a ese nivel puede condicionar a que ustedes se mueran. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero se pueden morir. ¿Dónde están sus centros ventilatorios? A ese nivel, por eso le estoy preguntando, ¿dónde está el puente? ¿Dónde está el bulbo? Porque precisamente a ese nivel tenemos nuestros centros de control involuntarios. Entonces ustedes van a ver en las noticias que mucha gente les dice, es que se pegó en la cabeza
como dijeron ahorita, se desnuca fulanito en una lucha. Ya ni ustedes ni conocieron al perro aguayo, pero ese fue un caso muy conocido. Luchando, se desnucó y cayó muerto. Y ya, ahí quedó el hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente que el problema fue que se cortaron las conexiones nerviosas a ese nivel y entonces el centro respiratorio valió para tres cosas. ¿Sale? Váyanlo dimensionando porque esta localización que tiene nuestro centro ventilatorio hace que muchas patologías que se relacionan a este sitio anatómico den sintomatología respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿a qué nivel encontramos el centro involuntario de la respiración? ¿A qué nivel? En la nuca. ¿A qué El nivel? bronco dijo, ¿no? Es que es muy fácil que nada más le hacen bla, 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 bla. Entonces yo no sé quién está hablando, ni quién está participando, ni a quién le cuento la participación. Entonces, ¿a qué nivel está? ¿En el tallo cerebral? En el ¿El tallo base de cerebral. cráneo? Con que me digan que a nivel del tallo cerebral y sepan dónde está el tallo cerebral, adelante. ¿Sale? Sofi, ¿estás por ahí? Emanuel, Sí. ¿andas por ahí? Sale, no se van a Sí. quedar dormidos, ¿eh? No, no, no. Bueno, nada No, es que más no digo, tenía prendida la cámara porque estaba desayunando, perdón. está bien, no pasa nada, pero no se me van a quedar dormidos, porque ya los conozco, luego les estoy hable y nadie me contesta. Sale. Ahora sí, doctora, síguele. Ok, entonces decíamos que estos se van a dividir en los periféricos y en los centrales. Los periféricos se van a encontrar en la bifurcación de la carótida y se va a llamar seno carotidio. Y los otros importantes se van a encontrar en el arco aórtico y se van a llamar seno aórtico. Ok, entonces estos quimiorreceptores periféricos se llaman periféricos porque pues no están a nivel del sistema nervioso central, sino que están incluso en otras estructuras que en teoría no tienen nada que ver con los nervios, que son los grandes vasos. ¿Por qué se les ocurre que Diosito puso los quimiorreceptores periféricos a nivel de las carótidas y a nivel de la aorta? Para ver el oxígeno y CO2 que llega y sale del cerebro. Bueno, para verlos está medio canijo, ¿no? No creo que los vean. Detectar, detectar. Ah, ahora sí, para detectar la presión parcial de oxígeno que está disuelta en la sangre del paciente. ¿Por qué a nivel de la aorta y de la carótida? Porque son los principales vasos que van a regar el oxígeno por todo el cuerpo. Quiere decir entonces que estos quimiorreceptores, cuando perciban que hay una cantidad muy baja de oxígeno, luego van a mandar la señal antes de que llegue el oxígeno al dedo gordo del pie. Desde el momento del origen de la circulación sistémica, ya están los quimiorreceptores listos para percibir si hay modificaciones en la concentración de oxígeno. Entonces vean qué importante es. ¿Sale? Bien, entonces los periféricos están en el callado aórtico y ¿dónde más, Carótida. Ana? Caró- En las carótidas. Por Pero eso se llaman quimiorreceptores aórticos y carotídeos. ¿Sale? Va Ujú. Pau, síguele. Sobre estos va a afectar directamente, como ya lo mencionamos, la concentración de oxígeno. Y vamos a tener también los centrales que se van a encontrar aquí en el puente y estos va a afectar directamente. Su principal estímulo va a ser el hidrógeno, pero también No es el hidrógeno, doctora. bueno, el protón de hidrógeno. Hidrogeniones, aguas. Esto es muy importante.
Hidrogeniones. Antes de que sigas, Ana, ¿cuáles son entonces las sustancias químicas a las cuales está respondiendo cualquiera de estos dos quimioreceptores? Empezamos por el primero. El oxígeno. ¿El CO2. oxígeno? No. Voy a hacer la corrección. No es el oxígeno. ¿Cómo sería? La presión parcial de oxígeno. Presión parcial de oxígeno. Ahora ya no sé cómo le hago para poner aquí lapicitos ni nada. Creo que hay Con un es- lápiz acá abajo a la izquierda. Que como no está compartiendo usted, está compartiendo ella, no sé si... Se supone ¿O que sí, pero podremos? antes teníamos la barrita abajo y salían los ¿Ahí lapicitos, se pero ahora ve? como es ¿Está muy en la nice. esquina? Sí. Ahí le aparece el lápiz en la esquina, doctora. Abajo hay una bolita, un círculo verde. A su izquierda. Ya lo vi. Entonces nada más le voy a modificar aquí tantito a su compañera. Váyanse haciendo la idea de que estamos hablando de presiones parciales. Estamos hablando de gases, ¿sale? Entonces, no podemos hablar de que el oxígeno. Ay, qué padre sería que fuera así. Pero ustedes ya están estudiando la fisiología respiratoria y a partir de este momento vamos a hablar de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 porque estamos hablando de gases. Entonces, ¿a qué responden? A la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 e hidrogeniones. Doc, una pregunta. Esto se traduce al pH. Había ¿Sale? leído, pregunta, una duda, Doc. Había leído que la presión, bueno, ajá, la presión parcial de oxígeno no lo tomaban tanto en cuenta, pero no decían por qué. ¿Quién me Porque está sí decía- hablando? A yo. ver, dime por qué. No, he ¿Dónde sabido. leíste eso? En los artículos de la plataforma del que Quiero decía que te fijes bien y me digas si estás hablando de la presión parcial de oxígeno o de la presión parcial de CO2. de la presión parcial de oxígeno. No creo que te diga eso. Ahí sí. La información no creo que la estés interpretando de manera adecuada. Todavía si me dices que te dicen que la presión parcial de CO2 hay una razón y una explicación que en todos los libros les da. Yo, por Pero la ejemplo, presión parcial de oxígeno es vital. A eso responden. Bueno, más bien que la presión parcial de oxígeno no sufre tantos cambios, más que la de CO2 y la de iones de hidrógeno, sí, pero bueno, yo no entendí por qué. Ahí hay una cosa rara que tú me estás interpretando en alguna de las partes que leíste. Precisamente porque vamos a ver más adelante y gracias a esto de la presión parcial de CO2 se habla de otra cosa importante, que es la hipoxemia. El oxígeno. ¿Qué es la hipoxemia? Bajos ¿Quién me niveles dice? de oxígeno Ah, en no. sangre. ¿Bajos niveles de oxígeno en sangre? No. Voy a pulir la definición. Disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Demonios. Acuérdense que nosotros en el cuerpo estamos trabajando con gases. ¿Cómo medimos o qué unidades de medición utilizamos para los gases? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, que eso representa unidad de presión. ¿Sí? Al hablar de gases estamos hablando de presiones. La presión que ejerce tal o cual gas sobre un cuerpo. ¿Sí? En términos generales, ¿qué es la atmósfera? Un conjunto de Los gases. gases. Un conjunto de gases. Y ese conjunto de gases ejerce una presión sobre nosotros.
que se llama presión atmosférica y que a su vez nos da otra cosa que se llama gravedad, que dependiendo de pesos, densidades y todo esto, en conjunto nos permiten estar aquí en el planeta, dirían por ahí, con los pies en la Tierra. Si nos vamos como los astronautas a una nave espacial en donde no existe esa presión de gases, por eso andan flotando en su nave espacial, porque no hay una presión directa sobre ellos. ¿Sale? Entonces, como estamos hablando de gases, ¿cuáles? Dos, oxígeno y CO2, vamos a hablar de presiones. Cuando lleguemos a fisiología vamos a entender por qué presión parcial, por qué hablo de presiones parciales. Pero de ahora en adelante vamos a hablar del oxígeno así. ¿Por qué? Porque lo que yo mido en sangre, lo que llega a mi célula para actuar, es una presión parcial. Es un gas disuelto en sangre que va a utilizar la célula para cumplir con sus funciones energéticas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hablar de presiones parciales. ¿Qué es hipoxemia? Disminución de la presión parcial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio a nivel del mar En sangre arterial. en sangre arterial, porque también ustedes pueden sacar sangre venosa y ya cambió la cosa. Por eso les digo que cuando Ángel me decía, es que la presión parcial no varía tanto. No, sí, de la sangre arterial a la sangre venosa hay un cambio brutal en las presiones parciales. ¿Sale? De hecho, eso es lo que le da la característica de que una sea arterial y otra parcial, la diferencia de presiones. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, a partir de este momento, el oxígeno se convierte para nosotros fisiológicamente en respiratorio como presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2. Quiere decir entonces que si un paciente tiene 90 milímetros de mercurio, ¿está en hipoxemia? No, porque no está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, que por definición es hipoxemia. Después vamos a ver qué repercusión tiene eso. Eso ya es fisiología, pero necesito que lo entiendan. ¿Sale? Entonces, dice su compañera, tengo dos tipos de quimiorreceptores. Aquellos que son periféricos y aquellos que están a nivel central. Unos se encuentran en el bulbo, que son los centrales, y los otros se encuentran en las carótidas y en la aorta, que son los periféricos. Ambos quimiorreceptores reaccionan a sustancias químicas. Presión parcial de CO2, presión parcial de CO2, concentración de hidrogeniones, que por definición esto es pH. Pero la ciencia y la naturaleza es tan sabia que cada uno de estos quimiorreceptores tienen predilección por una sustancia química. Ahora sí, Ana Pau, los periféricos, ¿por quién tienen predilección? Por la presión parcial de oxígeno. Correcto, por la presión parcial de oxígeno. ¿Esto en qué se traduce? Cada vez que la aorta o la carótida perciben que la presión parcial de oxígeno está baja, van a mandar una señal hacia el CPU para que algo se modifique o algo cambie para poder resolver el problema. Quimiorreceptores centrales, ¿a qué responden preferentemente? A los hidrogeniones. A los hidrogeniones. Y entonces ahí viene una controversia. Si alguien leyó el tema, por ahí van a encontrar que alguien les dice que los quimiorreceptores centrales responden al CO2, a la presión parcial de CO2. Y otros, como dice Ana, a los hidrogeniones. Entonces, ¿quién sí y quién no? ¿Quién es el verdadero? ¿A quién le creo?
Tengo entendido que eso es porque la presión parcial de CO2 justamente nos habla de la acidez en sangre. ¿Quién me habló? Perdón, no vi. ¿Quién me habló? ¿Quién me San- habló? Sandoval García. Sandoval García. Sale. Moisés. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, de nuevo. ¿Qué encontraste? Ah, ¿Qué te dice? que el CO2 también nos Ajá, habla del pH en sangre. ajá. Porque de hecho, en las acidosis respiratorias es lo que se mide, ¿Qué se mide? la presión parcial de CO2. ¿Pero por qué? Porque, pues tengo entendido que por todo el sistema de amortiguación de bicarbonato, ¿no? Yo había encontrado que El puede ser CO2 por la oxidado. barrera hematoencefálica, que los iones de hidrógeno no pueden cruzarla y por eso la presión parcial de CO2 es la que está presente. Ok, antes de que otra cosa suceda. Yo sé que ya todo el mundo está metiendo mano. ¿Ven la pantalla ya, no? Sí, sí. Ok. Antes de que otra cosa suceda y continúe su compañera y me sigan haciendo rayoncitos, No hagan rayoncitos. no hagan rayoncitos, espérenme, están viendo que estoy media cucú yo con esto y me sacan, mírelas. Hay algo que tienen que dimensionar desde ahorita. Déjenme ahora que quiera el lápiz, ¿verdad? Porque ustedes son más duchos que yo. ¿Por qué me borraron? Dejen de estar jugando. Eso también lo tengo en la presentación, doctora. Voy. Lo que pasa es que ustedes no me quieren hacer caso. Sale. Esta fórmula se la tienen que aprender de aquí en adelante. Para poder entender por qué el CO2 está relacionado directamente al pH, tengo que entender que el CO2, para que entonces se encuentre dentro del torrente sanguíneo, este CO2 se tiene que disolver en agua y entonces generar una sustancia amortiguadora que es el bicarbonato, pero a su vez se disocia también en hidrogeniones. Quiere decir que cada vez que ustedes piensen en CO2 tienen que dimensionar que hay presencia de hidrogeniones. Entonces, ahora sí, listo, doctora. Ponme tu presentación otra vez. Decía Ángel que algo tenía que ver el CO2, los hidrogeniones, con la barrera hematoencefálica. ¿Qué leíste, Ángel? Yo leí que por su estructura química los hidrogeniones no podían cruzarla y por eso, y las que sí podían eran pues el CO2. ¿Alguien leyó otra cosa? Porque la barrera hematoencefálica no era como muy permeable a los iones de hidrógeno. A ver, ¿a qué no es permeable? ¿A los hidrogeniones o al CO2? A los hidrogeniones. ¿Seguro? Ana Pao, ¿tú qué Ajá, leíste? también encontré eso, que los hidrogeniones no van a ser capaces de pasar la barrera hematoencefálica. Mm. Y entonces, ¿por qué me pones ahí en tu diapositiva que los hidrogeniones son el principal estímulo de la Ah, zona quimiosensible y el CO2 es un estímulo secundario? porque la zona quimiosensible sí, principalmente va a reaccionar a los hidrogeniones, pero como estos no pasan la barrera hematoencefálica, lo que sí la va a pasar va a ser el dióxido de carbono. Entonces, al pasarla, va a encontrarse con el agua, va a reaccionar y se va a formar el ácido carbónico y el ácido carbónico luego se va a disociar en bicarbonato y en los hidrogeniones que ahora sí van a actuar sobre la zona quimiosensible. Ok. Entonces, el problema aquí es que tienen que dimensionar que esto está pasando a nivel molecular. Entonces, los quimiorreceptores centrales son más sensibles al efecto que genera el CO2
por la cantidad de hidrogeniones que produce el CO2 a este nivel. Por lo tanto, yo les pregunto, los quimiorreceptores centrales, entonces podemos decir que responden a los cambios de pH. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Ambos quimiorreceptores, tanto los periféricos como los centrales, responden a cualquiera de estas sustancias, pero predominantemente los periféricos a la presión parcial de CO2 y los centrales a la No, concentración de hidrogeniones. los periféricos a presión parcial de oxígeno. Y los Los centrales peri- a la sí, y presión los parcial centrales de parcial de CO2. CO2, que se traduce en la concentración de hidrogeniones y por lo tanto en los cambios de pH. Pregunta, ¿trabajan de manera aislada, Ana Pau? No, justamente es lo que igual quería ejemplificar en la primera diapositiva, que todo esto va a actuar en conjunto, todo lo que se va a mencionar. Ok, entonces son dos quimiorreceptores que actúan a sustancias distintas, pero que todo el tiempo están trabajando en conjunto. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, sale. Entonces ya tenemos quimiorreceptores. Quiere decir que ya empezamos con el primer punto de este circuito. Uno, ¿quién sería el estímulo principal para la ventilación o los estímulos principales para la ventilación? La ausencia de oxígeno en los tejidos. Otra vez, ¿cómo? La ausencia de oxígeno en los tejidos. No. ¿Quiénes serían los estímulos o el estímulo principal para poder generar ventilación? El pH. El, El pH, ¿qué más? Las La concentraciones parciales de CO2 y de oxígeno. CO2, Sí. ajá. Presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno, pH, concentración de hidrogeniones. ¿A qué voy? Por eso les pregunté, ¿se trabaja de manera aislada? No. Siempre que haya modificación en cualquiera de estas sustancias químicas, el control ventilatorio se va a echar a andar. ¿Puede haber modificación de la presión parcial de CO2 y de la presión parcial de oxígeno al mismo tiempo en un paciente? Sí, ¿no? Por eso se llaman las acidosis. ¿Mandé? Pues sí, no, pero por ejemplo, si hay mucho dióxido de carbono, va a empezar a ventilar más para tratar de sacarlo. Ajá. ¿Y cómo se vería afectada ahí la presión parcial de oxígeno? Pues tendría estaría aumento. disminuida ¿Por Disminuye. qué? porque hay un mayor aumento de la de dióxido. ¿Y qué? ¿Y compiten o cómo? Si hay más de uno, ¿hay menos de otro? ¿No hay una disminución en el pH y una mayor concentración de hidrogeniones? Esa es la definición normal de pH, ¿no? Si hay mucha concentración de hidrogeniones, pues estamos en ácido. Si hay poca concentración de hidrogeniones, estamos en alcalosis. La pregunta que les hice es, ¿puede haber alteración de la presión parcial de CO2 y de la presión parcial de oxígeno en un solo paciente al mismo tiempo? ¿O solamente uno? Pues sí puede haber, ¿no? Porque ambos dependen de la ventilación y pues del intercambio de gases. La contestación sí es correcta, pero pues eso de que ambos dependen, pues sí, todos los organismos dependemos de que haya oxígeno para que haya CO2. De hecho, sin uno no hay otro. ¿Cuál es el producto del ciclo de Krebs? ATP, piruvato y CO2.
Ah. ¿Y quién es el sustrato principal del ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Esa es una coenzima, ¿no? Es la glucosa que tiene que transformarse a citrato. Santa cachucha. Sas, pues. Entonces, yo necesito que a fuerzas haya una sustancia energética para producir energía y a su vez un producto de desecho. En este caso, en respiratorio, yo necesito que haya oxígeno para que la célula la utilice como combustible y a su vez produzca CO2. Si no hay oxígeno, no hay CO2. ¿Sabes? Estoy hablando de respiratorio. ¿Tenemos otras moléculas energéticas? Sí, todos los chones, ¿no? ¿Cierto o no? Y ustedes me van a decir después cuánta energía me da un carbohidrato, cuánta energía me da un lípido, cuánta energía me da una proteína, que son vías alternas energéticas, que es el metabolismo intermedio. ¿Sale? Pero sí ¿Y qué otra puede cosa se pasar. necesita? ¿Qué otra macromolécula? ¿No se necesita agua también? Ah, sí. Ya. Entonces, este tema involucra muchas cosas bioquímicas. Si no agarramos lo básico cuando lleguemos a la fisiología como tal, la gruesa, no van a entender cómo reaccionan estos centros de integración nerviosa. ¿Sale? Hay patologías en donde las dos sustancias bioquímicas principales de respiratorio están afectadas. Sí. Un ejemplo. Tanto les gusta hablar de patologías, aunque no sepan fisiopatología, porque nada más se van directo a cómo hago diagnóstico y qué tratamiento le doy. El EPOC. El EPOC es un paciente que va a estar hipoxémico el resto de su vida y va a tener un montón de CO2 en sangre. ¿Tengo afectados las dos sustancias? Sí. Yo le tomo una gasometría a un paciente pocoso y por la fisiopatología del EPOC, el paciente siempre va a estar con menor concentración de oxígeno en sangre porque ya se fregó todas las estructuras que me permiten que entre el oxígeno a la célula. ¿Por qué tengo mucho CO2? Porque el paciente pocoso no lo saca, se lo queda, porque al nivel del pulmón hay una alteración en la mecánica ventilatoria que no permite que salga el CO2 y se queda. Entonces tengo un paciente con alteración de dos sustancias bioquímicas que me estimulan directamente distintos quimiorreceptores. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el estímulo? Una sustancia bioquímica. ¿Cuál? El oxígeno y el CO2. ¿Quiénes son los receptores? ¿Quiénes reciben al estímulo o captan al estímulo? Estoy intentando hacer integración de la información. Si ustedes leen el tema, es muy complejo porque de hecho siguen siendo teorías. Quiero que ustedes, alguien se preste y preste su cerebro para que hagan experimentos en vivo para ver si realmente funciona el sistema de control como las teorías dicen. Por eso es que siguen siendo teorías, porque no es nada sencillo. De hecho, está más estudiado en animalitos. Y si ustedes leen lo de control nervioso, les dicen, los estudios en animales dicen lo siguiente. Entonces ya tengo un estímulo. ¿Quiénes son los receptores? Los sensores, ¿Cuáles? los Pues es que quimiorreceptores, ¿Cuáles? periféricos y centrales. Correcto. Aunque les cueste más trabajo y digan, ay, qué flojera, la doctora nos está haciendo repetir. Sí, viene el examen y no lo integran.
Ya tengo la información en los quimiorreceptores. ¿A dónde va la información? Ahora sí, Pau. ¿Qué sigue? Entonces ya no continúo con los periféricos. Sí, tú dale, lo que sigue. Ok, bueno, entonces esta señal nos quedamos en que los hidrogeniones que vienen de la disociación del ácido carbónico van a estimular el área inspiratoria y esta va a mandar la señal hacia los músculos, pues para que se haga la inspiración. Ok. Entonces, Pero la zona o el área inspiratoria ya es un centro de control. ¿Sí lo entendieron? Ya les explico cómo el quimiorreceptor mandó la señal a un centro de control. ¿Sí? Sale. ok, entonces esto va a hacer que se aumente la frecuencia respiratoria, va a mandar la señal para que los músculos ayuden a hacer la inspiración. O sea, hace que eso del aumento de la frecuencia respiratoria es la respuesta a un estímulo específico, en este caso, al aumento del CO2. ¿Sí? Bueno, voy a suponer que sí. Ya no les voy a hacer tanto hincapié. Síganle pues, porque nada más se me quedan viendo y otros andan quién sabe en dónde. Sale, síguele. Ok, entonces ahora en los quimiorreceptores periféricos. Estos dijimos que iba a ser el cuerpo carotidio y el aórtico. Respectivamente, el cuerpo carotidio va a enviar señales al glosofaringio A y, través de... y el cuerpo aórtico las va a enviar a través del nervio vago, sí, a través. Y entonces dijimos que estos van a detectar los cambios en la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial. Am, Aquí tengo, bueno, los cuerpos carotídeos van a tener unas células que van a ser las que van a llevar a cabo este envío de señales. Estas células se van a llevar células glómicas. Se van a activar cuando la presión parcial de oxígeno llega a los 70 milímetros de mercurio, pero su función total se va a dar cuando ésta desciende de los 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo van a Que funcionar? por definición, ¿a qué le llamo cuando baja por menos de los 60 milímetros de mercurio? Hipoxemia. Hipoxemia. Entonces, aunque haya disminuciones pequeñas en la presión parcial de CO2, digo, de oxígeno, no van a reaccionar. Tienen también sus límites. En el momento en el que entonces baja a cierto valor, empiezan a actuar. ¿Sale? Eso es pregunta de examen, si eso es lo que quieren que les diga para que reaccionen. Eso es pregunta de examen. ¿A qué nivel reaccionan los quimiorreceptores periféricos? Sale, Pau, síguele. Ok, entonces aquí tenemos una ilustración donde la sangre arterial va a tener una disminución de la presión parcial de oxígeno. Esta presión parcial de oxígeno, esto todavía encontré que se encuentra en teorías, pero lo que va a hacer es causar una despolarización de la membrana de la célula glómica. Esta despolarización va a hacer que los canales de potasio se cierren, entonces se va a dar una acumulación del potasio aquí. La acumulación de potasio va a hacer que los canales de calcio se abran, por lo tanto va a estar entrando el calcio hacia la célula glómica. Y esta estimulación de calcio va a hacer que se liberen los, ay, ¿cómo se? Gránulos. Ajá, que se liberen, ay, estos, neurotransmisores. Ajá, y de igual manera, esto estaba en una teoría, ya que antes se decía que principalmente se liberaba acetilcolina y esta es la que iba a enviar las señales, pero ahora se dice que principalmente se libera ATP. Este va a estimular la fibra aferente
ya dependiendo de qué nervio, según el cuerpo del que estemos hablando, que va a enviar las señales al sistema nervioso central, o sea, a nuestro centro respiratorio, que va a ser en la médula oblonga. Y entonces esto estaría pasando aquí, se envía la señal al centro, ay, se borró mi cursor, al centro respiratorio. Tenemos aquí una gráfica de cómo reaccionarían estos cuerpos y aquí les puse arriba que la presión parcial de oxígeno va a ir de los 75 a los 100 milímetros de mercurio. Entonces dijimos que estos iban a empezar a actuar cuando la cuando la concentración de oxígeno se encuentre menor a 60. Entonces, aquí calculando un 60 más o menos, lo vamos a tener aquí. Lo que va a hacer esto es que va a... bueno, de este lado tenemos los impulsos que se van a mandar por segundo. Más o menos el 60 estaría por aquí. Si nos vamos a los impulsos que se van a mandar, van a ser muy altos. A este nivel es cuando empiezan a enviarse muchos estímulos para mandar la señal a que se mueva el centro respiratorio. Por el contrario, si nuestra presión parcial de oxígeno aumenta, los impulsos van a ser menos. ¿Sí se entendió esta gráfica? Sí. Ok, entonces estos vamos a tener como los sensores. Ya pudo pasar al centro respiratorio. Ya, como tú quieras. Ok, bueno, entonces todos estos quimiorreceptores van a actuar sobre la zona quimiosensible, sí, pero esta a su vez va a hacer el efecto o va a enviar la señal al centro respiratorio, que como comentamos en la diapositiva de acá, va a tener varias partes. Vamos a empezar por el grupo respiratorio dorsal y a este también se le conoce como centro inspiratorio, ya que lo que nos va a inducir va a ser la inspiración. Este va a tener fibras que van a enviar señales al nervio vago y al glosofaringeo. Y principalmente el vago es el que nos va a inervar por medio del frénico al diafragma. Am, entonces, este nos va a controlar prácticamente el ritmo que va a tener nuestra respiración. Al activarse, este centro va a enviar la señal al diafragma y va a descender, se va a contraer y va a descender. Esto va a hacer que podamos meter aire. Entonces se dice que el ritmo respiratorio tiene esta forma que vemos aquí, que sería pues la normal de la apnea. Y esta va a ir, se dice que es en forma de rampa, porque va a ir de menos a más. Y sí, si hacemos una inspiración, vamos a notar que no metemos mucha aire así de salón, va a ser de menos a más. Entonces se va a dar la inspiración que aproximadamente va a tener una duración de 2 segundos. En cuanto a la expiración, para esta, como ya habíamos comentado antes, no necesitamos energía. Lo único que va a hacer es que se va a interrumpir este impulso nervioso que ya mandó el grupo dorsal. Se va a interrumpir y va a bajar rápidamente. Entonces, esta se va a dar más por el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica. Y va a tener una duración de 3 segundos. Entonces, si sumamos los 3 segundos más los 2 de la inspiración, vamos a tener 5. ¿Y cuántas respiraciones tenemos normalmente en un minuto? De 12 De a... 12 a 20. De 12 a 20. Ajá, exactamente. Entonces, un minuto de 60 segundos entre los 5 que nos va a sumar la inspiración y la expiración, pues nos va a dar justamente los 12 que tenemos en una respiración normal. Ok. A eso se le llama eupnea, no apnea, ¿eh? Se los está poniendo ahí su compañera. La eupnea es la manera correcta, la normal. La apnea es lo patológico. Entonces, abusados con esto porque estos tiempos empiezan a tomar relevancia para patologías. ¿Qué pasa
si en lugar de tener 5 segundos, tarda más o tarda menos el ciclo ventilatorio. Váyanlo pensando. Por eso todo tiene una duración y este centro de control, por eso les dicen que es el encargado de llevar un ritmo. ¿A qué se refiere con un ritmo? A que cada una de las fases se cumpla en tiempo. ¿Qué pasa si yo utilizo menos tiempo para llenar mis pulmones de lo que está escrito ahí? ¿Qué creen que pase? ¿No La se llena? frecuencia se hace más lenta, ¿no? ¿Se hacen más lentas qué? La frecuencia ventilatoria. No se hace más rápido. A ver. Ustedes dicen que respiran de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Esto tiene que ver con el tiempo que también vamos a ver más adelante se necesita para que se lleve a cabo un intercambio gaseoso adecuado. ¿Cómo respiran los niños, los bebés? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria de un bebé? De 120 a 160. No, de 140 a 160. ¿A poco? No, no, no es cierto, esa es la cardíaca. Hasta 140, ¿no? No, Respiratoria. Respiraciones. era mayor Yo a sé que todo es cardio, pero no todo es cardio, jóvenes. A ver, échense un clavado a San Google. ¿Cuáles son las ¿De 40 a 60? respiraciones? ¿De De cuánto? 30 a ¿De 60. 40 a 60 por minuto? Ah, todavía te la creo más. Pero 160 no es fisiológicamente probable que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque necesito un tiempo. A ver, ustedes, metan aire y sáquenlo. Rápido, rápido. Cada vez que yo aplauda, metan y saquen, 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 metan y saquen. ¿Se sintieron bien? ¿Alguien se sintió No, raro? ¿Mal? No te mareas. Sí, Ah, Te mareas. entonces no es normal que no se cumplan esos tiempos. Y porque un bebé sí respira hasta 40, 60 respiraciones por minuto. Y los ven y están de pelos. Es más, si un niño respira por debajo de 40, por definición es paro. Porque ellos sí tienen una respiración más rápida. Tiene que ver con cuestiones anatómicas y fisiológicas. Por eso les digo, vayan pensando porque es tan importante saber qué es la eupnea, para que ustedes entonces me identifiquen el famoso patrón de Biot, que es el patrón de Kussmaul, que es Cheyne-Stokes. ¿Dónde está la bronca en esos patrones o ritmos ventilatorios patológicos? Esos ritmos no son fisiológicos, son patológicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se convierten en patológicos esos ritmos? ¿Qué es lo normal? Que ustedes busquen esa eupnea y ustedes tienen un control nervioso que se encarga de la eupnea. Vayan pensando cuál es la causa del Cheyne-Stokes o de Biot. ¿Cuándo se presentan esos patrones ventilatorios? ¿Qué se está afectando para que esta eupnea no se esté llevando a cabo? ¿Sale? Va. Ok. ¿Qué más, doctora? Ok, entonces con este grupo vemos la inspiración, pero entonces ahora, ¿qué nos va a dar esta caída de la gráfica que correspondería? Ah, no, nos falta otra parte, Sí, perdón. pero sí Eh, vas bien. ajá, ok, entonces también vamos a tener el centro apnéustico. Esto, como su nombre lo dice, va a causar una apnea. Y para hacerla, lo que va a hacer es que esta curva se alargue, haciendo más prolongada y más profunda la inspiración. Este centro no va a tener una forma definida, solo va a estar
Pues ahí aquí lo señala con unos puntitos porque no tiene una forma definida y se va a encontrar más o menos caudalmente al puente. Antes de que sigas, Pau, entonces la pregunta va para ti. ¿Todos los demás centros tienen forma? Ah, no, bueno, no tienen una forma, pero Y entonces, ¿qué esos dibujitos y esos colores qué? Son representaciones gráficas. Ningún centro, y se los dicen ahora las nuevas teorías. No existen esos centros como tal. No me voy a meter al bulbo y voy a encontrar delimitado mi centro apnéusico o neumotáxico. Es un conjunto de neuronas, jóvenes. Los centros de integración es un conjunto de neuronas con funciones muy específicas. Este grupo respiratorio dorsal y ventral que les está platicando ahorita su compañera, dicen que conforman un montón de neuronas que les pusieron dorsales y ventrales porque, curiosamente, por la función que tienen, las de atrás hacen una cosa y las de adelante hacen otra. Entonces, por eso les pusieron que era el grupo dorsal porque está en la parte posterior y el grupo ventral porque está en la parte anterior. Pero ahora incluso las nuevas teorías ya no dicen que existen estos centros. Hablan de un solo centro integrador, que es más que nada más todas estas neuronas juntas. De hecho, para hacerlos más bolas, les platico que se cree que cada uno de estos centros tiene las dos funciones, inspiratorias y expiratorias. Pero uno de cada uno predomina más una acción. Por eso tenemos al dorsal, que es predominantemente inspiratorio, aunque tiene sus propias neuronas expiratorias. Y el dorsal, digo el ventral, que es principalmente expiratorio, aunque también tiene sus propias neuronas inspiratorias. Por eso es tan complejo el control nervioso. ¿Sí? Todos los centros tienen sus propios activadores y sus propios desactivadores. Pero hay una función que se cree que predomina más en cada uno de estos centros. Si ustedes los buscan y hacen una autopsia y abren la médula y abren el puente, no los van a definir, no los van a encontrar. Son zonas de neuronas con funciones específicas, pero no están delimitados, no tienen una forma. Desgraciadamente no lo es así. Los dibujitos que les ponen en en los libros, en los artículos, pues son dibujitos didácticos. ¿Sale? Van a encontrarlo ahora que les hablan de lo que es el centro generador de patrones. Así le llaman ahora. Es todo un centro integrador en donde ahora encontramos estas neuronas específicas que tienen una función determinada. Nada más. ¿Sale? Entonces, abusados con lo que les está diciendo su compañera. Es la forma didáctica de entenderlo. Yo sé que les está dando ya mucha flojera, pero necesito que lo capten. Cuesta trabajo. Y si se los pueden preguntar en el examen, cada grupo con su determinada función. Entonces, abusados nada más. ¿Sale? Entonces, ya se metió con otro que es el apnéusico. ¿De dónde viene su nombre? A. Sin. Sin ventilación. ¿Qué es la apnea, jóvenes? Ausencia de la respiración. Ausencia de respiraciones. Si nos vamos a la definición completa, tal cual, así la denominación, pues es sin ventilación. Pero su compañera les acaba de decir algo que no tomamos en cuenta. ¿El paciente realmente deja de respirar, Ana Pau? No. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo acabas de decir. Ve tu gráfica. ¿Qué hace el apnéusico? El apnéusico va a estimular al dorsal, que es de la inspiración, por lo que va a prolongar esta acción de inspirar.
Correcto. ¿Qué pasa si yo prolongo la inspiración? Pues no va a haber expiración. Va a tardar mucho tiempo más en generarse la expiración. ¿Han visto un paciente con apnea del sueño? Sí, ¿Dejan de respirar? No, no, lo hace, pero está muy prolongado. Si me dicen que dejan de respirar, no los han visto bien. No, solo hacen una pausa temporal ya. Hacen pausa. ¿En dónde es la pausa? inspiración. En la inspiración. En la inspiración el paciente le hace. Y después de un ratote, genera la expiración. Pero nunca dejó de ventilar. Parece que deja de respirar porque hay un periodo muy largo de inspiración. Se prolonga la inspiración. Y entonces, en lugar de yo verlo, inspiración, 2 segundos, expiración, 3 segundos, la inspiración está siendo muy prolongada, tarda mucho. Y entonces esa rampa que tú les estás explicando empieza a crecer y pareciera que la inspiración nunca se va a acabar. ¿Quién le dice entonces al paciente que corte la inspiración? Centro apneumático. No, él la prolonga. ¿Quién corta la El ventral. inspiración, Ana Pao? Neumotáxico. El neumotax. Hay otro metiche que si uno prolonga la inspiración, el otro le dice, ya, córtale. Porque yo necesito seguir con un ciclo. ¿Sale? ¿Qué le pasa si yo prolongo la inspiración? ¿Cómo están los músculos inspiratorios durante la inspiración? Contraídos. Entonces, ¿qué llega y le dice el apnéusico? Ya, relájate. ¡Ey! Reacciona. Suelta, relaja los músculos para que se produzca la siguiente fase, que es la expiración, porque yo también necesito sacar todo ese desecho que estás produciendo. ¿Sale? Entonces, así como hay un grupo inspiratorio, hay un grupo expiratorio. Así como hay uno que prolonga la inspiración, hay otro que la corta. Y curiosamente vean esa gráfica, porque esa gráfica la van a ver desde ahorita hasta cuando lleguen a clínicos y vean un ventilador mecánico, porque así se representa gráficamente un ciclo ventilatorio. Fase inspiratoria, la pendiente, el crecimiento, exacto, lo que les está señalando ahí Ana Pau. Fase expiratoria, ¡fum! Caída brusca de esa rampa. Por eso les dijo Ana Pau desde el principio, un ciclo ventilatorio se lleva a cabo a través de una rampa. Empieza de poquito a muchito hasta que llega al punto máximo de esa rampa. Ponle ahí tu cursor en esa rampa, Ana Pau, que es la fase inspiratoria. Ahí su mismo cuerpo, a través de control nervioso, le dice, hasta aquí llegamos, córtate, porque necesitamos continuar con la siguiente fase. ¿Qué pasa si no hay nadie que le diga a mi centro inspiratorio que se corte? ¿Qué Pues creen que ahora, pueda pasar? pues en primera hora sí no habría expiración, ¿no? Entonces, ¿Y si no hay expiración? pues no se seguirían cumpliendo los siguientes ciclos. A Ahora sí, ver, ventilen, mete aire, Cristal. Mete aire, más, más. ¿Viene el reflejo más. de Erin Brewer? Eso. Tan sabio es el cuerpo que ya les inventó otro mecanismo para evitar que este pulmón se llene demasiado. Si no cumple el centro neumotáxico su función y lo corta, empieza entonces el Hering-Brewer y les dice, oye, ya, ¿no? Porque yo no puedo permitir que este volumen sea tan grande que se rompan mis fibras y se dañe el pulmón. Entonces ya tenemos otro mecanismo ahí que corta la inspiración. Y también es por el vago.
Y su compañera ahorita hasta el cansancio les ha repetido que a través del vago y del glosofaringio es donde vienen los chismosos. Son los caminos por donde se está llevando la información. ¿Sale? Nada más que el neumotáxico es un reflejo a nivel central. Acá, CPU. El Hering-Breuer es periférico, porque las fibras de recepción se encuentran directamente en el árbol bronquial. ¿Sale? Es un receptor periférico, pero este es un centro de control a nivel del CPU, es la computadora. ¿Sale? Síguele, Ana Pau. Ok, entonces ya también se explicó el neumotáxico que lo que va a hacer es que nos va a inhibir al apnéutico. Va a cortar directamente la señal que está enviando para hacer inspiración. Por lo tanto, por el retroceso de los pulmones, su elasticidad, pues nos va a dar la inspiración. ¿Qué pasó, Cristal? Tantito en la imagen anterior, doctora. Entonces, el glosofaringeo sería el centro de aferencia. Todo eso entraría hasta llegar al grupo dorsal y ya de ahí saldría la aferencia por A ver, el... tú dijiste centro de aferencia. El glosofaringio y el vago no son centros. ¿Qué serían? Pues son nervios. Por eso. Entonces sería centro o vía. Ah, sí, es cierto, sería vía. Aguas. Sería la diferencia. Es el camino o la vía aferente. Los que llevan la información hacia nivel central. Ajá. ¿De dónde ¿Quién vienen estos, sería? Cristal? Ah, ¿Mande? perdón. ¿De dónde vienen estos, Cristal? ¿De dónde viene el vago y el No, glosofaringio? no. Ajá. La información desde dónde la están transmitiendo. ¿De dónde a dónde? Desde desde los quimiorreceptores, no. ¿De cuáles? De los periféricos y de los centrales. No. ¿De ¿No? los? Nada más de unos. De los periféricos. De los periféricos. El vago, ¿quién está transmitiendo la Es de señal? los ¿A partir periféricos, de ¿no? qué? ¿De cuál quimiorreceptor periférico? Y el glosofaringio, ¿a partir de cuál receptor o quimiorreceptor periférico? Toma. ¿Dónde están tus receptores quimiorreceptores periféricos? ¿Cómo se llaman? ¿El cuerpo carotidio? Ajá. Y El arco aórtico. aórtico y carotídeo. ¿Cuál está más lejos de tu tallo cerebral? ¿El aórtico o el carotídeo? El aórtico. El aórtico, entonces necesita un cable más largo, ¿no? Entonces el aórtico, ¿a través de qué manda su señal aquí a los integradores? Ahora sí sería el glosofaringio. ¿Es más largo el glosofaringio que el vago? No, el vago. El vago, entonces el aórtico a través del vago necesita un cable más largo. Está más lejos de tu nivel central, de tu tallo cerebral. Y el glosofaringio entonces es la vía de aferencia ¿de quién? Del carotidio. Del carotidio. El carotídeo. ¿Sale? Entonces estamos haciendo lo que le llaman ustedes un mecanismo de retroalimentación. Tengo mis estímulos, mis receptores, mi vía aferente que va hacia niveles centrales, la vía eferente y el efector. ¿Sale? Entonces, glosofaringio y vago son las vías aferentes que van desde el chisme hacia nivel central. ¿Quiénes son mis centros integradores? Estos que les está platicando Pau. Grupo respiratorio ventral, grupo respiratorio dorsal, neumotáxico y apnéusico. ¿Sí? Si lo quieren ver ustedes muy cuadrados, dependiendo de su localización, se puede decir que el neumotáxico y el apnéusico son los jefes, son los directores de la empresa que le dan la indicación
a los jefes de área, que serían el dorsal y el neumotáxico, para que ¿quién? Los músculos chambeen. ¿Sale? Vean la localización, vean dónde está el neumotáxico, vean dónde está el respiratorio dorsal y el ventral. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Me falta, ya llegué al centro de integración. Ya el chisme ya llegó a la computadora. ¿Qué es lo que están haciendo estos centros de control? Interpretar la información. ¿Qué esperan que hagan estos centros de control? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Pues la ventilación. O la aumentan o la la disminuyen. Punto. ¿Sale? Síguele, Pau. Entonces, hasta aquí llevamos revisados el dorsal, el apnéustico y el neumotáxico. Estos vamos a tener que van a funcionar en una respiración normal. O sea, ahorita nosotros que estamos sentados estamos utilizando estos. Pero ahora va a venir el respiratorio ventral, que este va a entrar, va a empezar a funcionar cuando hay una sobreestimulación. Nos dice la literatura que van a estar llegando las señales, ay, se perdió mi cursor. Van a estar llegando las señales aquí, al dorsal, pero cuando haya una sobreestimulación, estas señales pues se van a desbordar de este centro y van a alcanzar al ventral. Al alcanzar el ventral, este va a tener función mayormente expiratoria, pero también va a tener función inspiratoria. Entonces, este nos va a generar un impulso respiratorio adicional, que cuando lo vamos a utilizar, cuando estamos haciendo ejercicio, por poner un ejemplo. Cuando hacemos ejercicio, empiezan a llegar más señales desde los quimiorreceptores hacia el dorsal, y entonces estas señales no van a ser suficientes, no, más bien el grupo dorsal no va a ser suficiente para estas señales y va a entrar a ayudarlo el ventral. El ventral es un poquito más complejo porque va a tener más vías. Vamos a tener que va a ser esta figurita que está aquí alargada y se va a dividir. Aquí tenemos un corte de la médula oblonga, entonces vamos a ver que nuestro centro va a tener tres partes. Uno que vamos a llamar el complejo de Bötzinger y este va a enviar señales mayormente expiratorias. Vamos a tener también el complejo pre-Bötzinger, que va a enviar señales inspiratorias pero accesorias, porque las principales, si recordamos, están enviadas pero por el dorsal. Esta va a ser de manera accesoria. Entonces, vamos a tener que va a enviar fibras a través del nervio hipogloso, del glosofaringeo y del vago, y estos van a inervar a la musculatura faringolaringea, que si Entonces, recordamos... te voy a detener tantito aquí. Fíjense, no se me vayan a confundir. El vago y el glosofaringeo son nervios que tienen inervación. Bueno, que van a dar van a conducir una señal tanto aferente como eferente. Van a tener una sensibilidad y van a generar un movimiento, ¿ok? Entonces van a hacer aferencia y eferencia, ¿ok? Nosotros ya hemos visto la eferencia porque ya hemos visto la inervación motora a nivel de la laringe, de la faringe, de los músculos de la caja torácica, etcétera, ¿ok? Entonces, ojo aquí. Ok. Entonces, tenemos que va a enviar señales a la musculatura faringolaringea, que va a enviarlas para que ésta se dilate. Entonces, va a hacer que el aire empiece a entrar de manera más fácil. Por otro lado, también va a enviar señales a los músculos inspiratorios accesorios. ¿Cuáles quedamos que eran estos? Apenas los comentamos ayer, el esternocleidomastoideo, los escalenos, comentamos. Hace ratos. Ajá, exactamente. Los rectos del abdomen.
El diafragma No, el pectoral. recto del abdomen no es inspiratorio. El recto del abdomen no es inspiratorio. Ah, perdón, es que escuché accesorios. Entonces, No, aquí les puso músculos. Está hablando músculos inspiratorios, accesorios. Ah, No se bueno. confundan. No todos los accesorios son inspiratorios, ni tampoco todos los expiratorios son accesorios. Los abusados nada más. Sale. Entonces, esto va a hacer que le envíe señales a estos músculos para así ayudar a los principales que nos están haciendo la inspiración. Por otro lado, vamos a tener en la parte de abajo al núcleo retroambiguo, que este va a enviar señales expiratorias, pero estas ahora sí van a ser enviados a los músculos de la expiración. Pues ahora sí aquí entran los rectos del abdomen, que van a hacer que pues se aplaste nuestra caja, bueno, nuestros pulmones los van a aplastar y va a hacer que salga el aire. Entonces, más o menos de forma general, el grupo respiratorio ventral, como nos comentó Ana Pao, va a entrar cuando no hay una eupnea, sino cuando necesitamos una expiración o una inspiración forzada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a entrar estos músculos accesorios. ¿Ok? Justamente también a este se le llama centro respiratorio de la respiración forzada, porque va a ser como una ayudita al otro. Doctora, sí, aquí tenía yo una duda, porque de los artículos que estuve leyendo, comentaban que en el complejo Prebotzinger estaban las neuronas que iban a dar como la señal a que se iniciara pues el ritmo, le llamaban como las del corazón, Marcapasos. las marcapasos, pero de la respiración, pero pues no entendí eso, por eso no lo incluí en esta Ahí parte. hay una controversia. Dependiendo de la literatura que veas, te va a decir que el neumotáxico, como lo platicamos hace ratito, es el que marca el ritmo, porque es el que corta la inspiración. ¿Sale? Pero hay otros libros que dicen que el Prebotzinger es el que realmente lleva el ritmo, precisamente porque lleva estas neuronas marcapasos. ¿Qué se cree? Tú dijiste desde el principio que el complejo Prebotzinger se encarga principalmente de la parte expiratoria, tiene de las dos, pero ahí hace, al tener de las dos neuronas, este complejo por sí solo marca su propio timing, ¿sale? Entonces, este mismo complejo te dice cuánto va a durar la inspiración y cuánto va a durar la expiración, precisamente por estas neuronas que, como tú lo acabas de decir, que como en el corazón, son las que marcan en qué momento entra o no el siguiente efecto, ¿sale? Para fines prácticos, didácticos, Prebotzinger es el que lleva el ritmo, precisamente por estas neuronas. Nos quedamos que el neumotáxico es el que corta cuando el apnéusico no tiene control. ¿Sí? Prebotzinger se pudiera decir que es el que de manera cotidiana está marcando el ritmo, manera normal. Pero el neumotáxico y el apnéusico son como los que entran al rescate, son los, digo, por eso funcionan como los directores. Ya que los de abajo no pudieron, entonces entro yo. Pero el neumotáxico nada más es el que va a cortar cuando la inspiración ya se prolongó. Y a este Prebotzinger, creo que en la mayoría de las literaturas coinciden que este es el que marca el ritmo por esas neuronas marcapasos. ¿Sale? Entonces, Es que, ¿qué vamos a dejar lo que, nosotros? Al lo que, Prebotzinger como el de ritmo. lo que sucede es que estos pequeños agrupaciones neuronales las fueron descubriendo después. Entonces, inicialmente, pues nada más se había detectado la función de un grupo, de un conglomerado neuronal a nivel dorsal y otro a nivel ventral. Por eso es que en un inicio, a nivel dorsal, se decía que ese era el marcapasos de la respiración.
esas neuronas que estaban a nivel dorsal. Van pasando los años y van descubriendo zonas específicas y funciones específicas de las neuronas, y en la actualidad lo que se cree es que en este complejo, en este conglomerado, digamos, de neuronal que está en lo que en esta zona ventral que le llaman complejo pre-Bötzinger, es en realidad el marcapasos de la respiración. ¿Sale? Con esto vuelvo a hacer hincapié. No están trabajando ningún quimiorreceptor, ningún centro de control, funcionan de manera aislada. Todos están trabajando al mismo tiempo de manera sinérgica unos con otros. Si uno no puede, le entra el otro, y si el otro no puede, le entra el que sigue. Pero al mismo tiempo todos están actuando de manera integral y compleja. Por eso te digo que de manera didáctica no los ponen así bonitos de colores. Pero ya cuando terminas de leer toda la teoría, te dices que es un complejo de neuronas que están todas entrelazadas y que cada una está cumpliendo con su función que le corresponde en el momento y sitio exacto. ¿Vale? Entonces, efectivamente, si tú lees literatura ya muy viejita, te dicen que el neumotáxico es el que corta el ritmo. Y de hecho así se preguntaba antes, ¿cuál es el centro de control que marca el ritmo de la ventilación? Y se ponía el neumotáxico por la manera en cómo corta la fase inspiratoria. Pero ahora actualmente los últimos artículos te dicen que es el pre-Bötzinger, porque ellos ya llegaron más lejos y se dieron cuenta de estas células marcapaso. Y entonces, ¿quién es el mero mero, el que marca el ritmo? Pues el pre-Bötzinger, ¿sí? Ok, sí. La integración que quiero que hagan es precisamente esta, ¿sí? Tengo muchas áreas que tienen funciones muy específicas. Tienen que ir pensando, como les dije desde el principio, qué patologías están afectando estas áreas que me pueden dar sintomatología respiratoria. ¿Sale? Entonces, váyanlo integrando porque ahorita que termine su compañera, vamos a hacer un par de ejercicios y ustedes solitos lo van a determinar y me van a decir dónde está el problema. ¿Sale? Sigue, Pau. Ya casi acabamos. Ok, entonces ya para integrar nada más toda esta parte, pues nos podemos regresar a este cuadrito, en lo que los quimiorreceptores son los que nos van a dar las señales al centro de control, que ya comentamos, que es todo este complejo que vimos de este lado, y este centro de control los va a mandar señales a los músculos. Ok, ya casi para terminar, tenemos los reflejos pulmonares. Y aquí va a entrar el que ya hemos comentado en varias ocasiones, el de Hering-Bauer. Ujú. Y este va a tener receptores de distensión que se van a encontrar desde la tráquea hasta los bronquiolos. Estos receptores lo que van a hacer es detectar cuando nuestros pulmones ya están demasiado inflados, por decirlo de alguna manera. Y lo que van a enviar por medio del vago, van a decirle al dorsal que hay que parar toda esta inflación. Entonces, el neumotáxico va a cortar esta inspiración y vamos a hacer una expiración. Ajá, y se va a activar cuando los niveles aumentan de 1.5 litros. Esto se refiere a la cantidad de aire que estamos metiendo en nuestros pulmones. Cuando supera esta cantidad es cuando va a activarse este reflejo. Y Y eso considerando paciente estándar, bueno, sí. ¿sale? Porque eso de 1.5 litros para Abigail puede ser excesivo, pero a lo mejor así a ojo de buen cubero, a lo mejor para Gabriel no lo es. Porque vamos a ver más adelante que también nuestros pulmones tienen capacidades diferentes dependiendo de nuestra estatura, ¿sale? Entonces no es lo mismo
el tamaño del pulmón que tiene Abigail o el que tiene a Mairani, al que tiene a la mejor Gabriel o el que tiene Emiliano o el que tiene Ángel. Y no por el hecho de que uno sea niños y niñas, pero acuérdense que niñas nosotros siempre somos más bajitas que los niños. Entonces se espera que por lo menos los hombres tengan una capacidad pulmonar o volúmenes pulmonares más grandes que nosotras las mujeres. ¿Sale? Entonces, digamos que los valores que les está dando Pau son los de un paciente promedio, que quiere ejemplificar que cuando el volumen de ese globo llega a cierto límite, estos receptores van a sentir que están sobredistendidos y a través del vago van a cortar la señal para que solita se lleve a cabo la expiración y no se rompan esas fibras que ya están sobredistendidas. Por eso le llamamos al de Herin-Brewer el reflejo de hiperinsuflación, de sobredistensión, y en algunos libros así les dice que para evitar que explote el pulmón, o sea, no va a explotar el pulmón, pero sí van a romper las fibras. ¿Sale? Va, síguele, Pau. ¿Ok? Y por esta razón tenemos que va a funcionar como un mecanismo protector. Ahora tenemos otros tres reflejos. Tenemos el paradójico, difusor de que lo que nos va a hacer es, justamente por eso es paradójico, porque va a hacer lo contrario al que nos hace el de Hering. Y es lo que ya habíamos comentado que funciona como reclutamiento alveolar. Lo que va a hacer este es que, bueno, aquí les puse más o menos para que nos ubiquemos y demos contexto que si hay zonas cerradas, por lo que comentábamos ayer, zonas cerradas en nuestros pulmones, que nuestros alveolos están pues aplastaditos, lo que vamos a necesitar es meter mucha aire, que se inflen nuestros pulmones para poder abrir estas áreas y pues haya un mejor intercambio de gases. Em, entonces, lo que va a hacer es que vamos a hacer una inspiración rápida y lo que nos diría el de Hering es que después de una inspiración rápida y profunda seguiría una expiración, pero en este reflejo nos va a hacer que metamos aún más aire, que haya una inspiración aún más profunda y esto nos va a dar la apertura de los espacios que teníamos cerrados. Se dice que esto se da más en los neonatos, ya que pues dentro de la madre no están ocupando la respiración de sus pulmones, o sus pulmones pues solo están ahí. Entonces, al nacer, los niños, pues bueno, los bebés van a llorar y van a hacer una inspiración muy profunda para justamente abrir toda esta vía aérea. Y en los adultos va a funcionar de manera, a manera de bostezo. Nosotros cuando bostezamos, pues vamos a hacer una inspiración profunda. Y yo lo asocié a que regularmente bostezamos cuando tenemos sueños, se supone. Pero, por ejemplo, si estamos en clase y empezamos a bostezar, no sería como tal porque tenemos sueños, sino porque es un espacio cerrado y no estamos teniendo la entrada de oxígeno suficiente. Entonces, ¿qué va a decir nuestro cuerpo? Que necesitamos tener más áreas de intercambio. Por lo tanto, se van a abrir estas áreas con una inspiración profunda. Ese también es conocido en los bebés como el dichoso sollozo. ¿Sí los han visto cómo lloran? Lloran y están. El famoso sollozo. Entonces están haciendo reclutamiento. Por eso en algún momento lo hablamos y dijimos, son maniobras de reclutamiento. Yo les dije eso del suspiro. El enamoramiento no existe. Se están intoxicando, no tienen suficiente oxigenación y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Echa a andar este reflejo paradójico, también conocido como reflejo del bostezo o suspiros. Y ese es el mecanismo. Tratan de meter un bonus más de aire del esfuerzo ya que están haciendo con esa inspiración forzada. ¿Sale? Va. También vamos a tener al reflejo de irritación, que como ya vimos en la exposición de receptores, nos lo va a dar los receptores de irritación, que se van a encontrar en el epitelio de nuestra vía respiratoria. ¿Qué va a pasar? Que cuando detecten estos receptores que haya
algún cuerpo extraño, alguna sustancia que los está activando, pueden partículas o algún vapor o gas, va a enviar señales por medio de eferencias del vago para producir una expulsión de esta aire y así pues tratar como de limpiar el epitelio. Y esta la vamos a ver mediante tos, estornudo, también vamos a ver que se va a hacer una broncoconstricción y una hipersecreción. Y por último vamos a tener mecanorreceptores en articulaciones. Recuerdan que en una clase la doctora nos pidió que nos pusiéramos de pie y nos estiráramos. Y esto hizo que tuviéramos una inspiración más profunda. ¿Por qué se va a dar esto? Porque en los músculos, tendones y articulaciones, sobre todo en los costales, vamos a tener estos mecanorreceptores que van a enviar las señales, igual por medio de, van a enviar las señales para que hagamos una inspiración más profunda. Y esto va a funcionar como un ajuste de la ventilación, del ritmo de la ventilación, como preparándonos para otra situación que viene, porque cuando hacemos ejercicio comenzamos a calentar y entonces estos mecanorreceptores se van a activar porque nos vamos a mover y eso va a enviar señales a que vamos a necesitar más niveles de oxígeno, vamos a meter más aire para poder realizar los movimientos o todo lo que vayamos a hacer después. Y por último, tenemos el control voluntario de la respiración, que va a ser muy sencillo a comparación de todo lo que ya comentamos anteriormente. Y vamos a tener que se va a originar en la corteza cerebral. De la corteza se van a enviar impulsos por medio de neuronas motoras al nervio frénico y los intercostales. Y esto lo vamos a hacer conscientemente. Vamos a decir, voy a inspirar y a expirar, y lo vamos a empezar a hacer. Se van a enviar estas señales y vamos a controlar nuestros músculos de la inspiración y expiración. Estos los usamos cuando estamos hablando, cuando queremos hacer una apnea consciente y, ajá, pero estos van a tener un límite fisiológico que van a ser dados por los quimiorreceptores y los mecanorreceptores que vimos anteriormente. Porque por más de que queramos decir, bueno, voy a hacer una apnea larga y pues me voy a morir, ¿no? No es posible porque van a entrar estos quimiorreceptores y pues van a evitar que nuestro cuerpo deje de respirar. Entonces, pues prácticamente por eso no podemos decir me voy a suicidar porque voy a dejar de respirar. Pues no, no es posible. Nos van a rescatar, por decirlo de alguna manera, todos estos receptores que comentamos anteriormente. Y pues ya sería todo. Vale, Muy muy bien, bien. Ana Paola. Presentaste muy bien tu tema. Es difícil, pero se ve que tomaste el tiempo para entenderlo y poderlo explicar. Ah, Se nota, además de que lo hiciste en línea, que todavía es más difícil, te felicito. Sí, gracias, doctora. te voy a hacer ahora una pregunta, Ana Pau. Ujú. Los que andan en el buceo amateur, ¿quién los mata? ¿Su control voluntario o involuntario de la respiración? Pues sería el involuntario, ¿no? Tú se los acabas de explicar ahorita a tus compañeros. Por más que ellos quieran hacer una apnea, va a llegar el momento en el que el control involuntario, por todas las modificaciones bioquímicas que le están pasando a ese buzo al momento de dejar de respirar, que va a tener que respirar quiera o no. Por más que él quiera detener y no meter aire para no ahogarse, lo va a hacer. ¿Sale? Entonces, como tú dices, uno depende del otro. Y aunque el voluntario nosotros lo podemos estar manejando, más bien tiene límites y el involuntario siempre va a ganar. ¿Sale? Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cuándo se da la ventilación de Biot?
Cuando hay acidosis, característica. ¿Cuándo qué, perdón? en acidosis metabólica. Cuando afecta a los centros respiratorios. Ah, no, pues sí, todos. O una meningitis. Todas las alteraciones Cuando del actúa ritmo. el apnético, A ver, ay, calma, calma, calma. ¿Por qué en una cetoacidosis diabética entonces se está dando ese patrón de Biot? ¿Cuál sería la respuesta lógica de que haya un patrón distinto a una eupnea? Porque La quiere sacar compensación respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué hay para una sacar compensación respiratoria? ¿De qué? por la acidez en sangre. Por la Porque acidez en sangre. quiere disminuir la ¿Quién presión está parcial dando de la CO2. acidez? ¿Por qué se da en una cetoacidosis diabética y no se da en una hipertensión? el Los aumento cuerpos del dióxido El de aumento de carbono. hidrogeniones, ¿no? ¿El aumento de hidrogeniones de dónde? El dióxido de carbono. ¿A poco? No, es al revés. Cuerpos cetónicos, Ah, sí. entonces ahí el CO2 no es el que está produciendo los hidrogeniones. ¿Quién está produciendo los hidrogeniones en una cetoacidosis diabética? Los cuerpos Cuerpos cetónicos. Los cetónicos. cuerpos Las cetonas. cetónicos por la fisiopatología de la diabetes. Y entonces el paciente empieza a modificar porque tiene una alta concentración de hidrogeniones procedentes de otras sustancias bioquímicas, pero que al fin y al cabo van a modificar el pH de la sangre. Al modificar el pH de la sangre, los quimiorreceptores, ¿cuáles? ¿Los centrales o los periféricos? Los centrales. Los Periféricos. centrales, que son los que reaccionan a cambios en el pH, van a hacer que esta paciente modifique su patrón ventilatorio para tratar de compensar esa acidez que tiene. ¿Sale? Y por ejemplo, en la meningitis, ahí cómo sería. Tú explícamela. ¿Qué se da en la meningitis? ¿Hay patrones ventilatorios modificados en la meningitis? Ah, pues porque se va a Sí. afectar directamente todo este centro de control. ¿A poco? ¿Qué sintomatología respiratoria te da una meningitis? Pues aumenta la respiración y no tiene ritmo, ¿no? ¿Qué ritmo te da? Es una respiración de Biot. ¿A poco? ¿Sí o me estás cuenteando Ángel? No, sí, es que, bueno, yo no, según aquí dice en el artículo, dice que menciona, Tú y yo. nada más dice por una lesión del centro respiratorio, pero no dice por qué. Precisamente por eso les pedí que pusieran atención a los centros que me está platicando ahorita su compañera, porque si ustedes saben dónde está la causa o cuál es la causa de la modificación del patrón, me van a decir a qué nivel está el problema. No me voy a ir ahorita a la meningitis, me voy a ir a algo más burdo, un traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué me preocupa del traumatismo cráneoencefálico? Que pueda, ¿cómo se dice? Apretar otros tejidos, bueno, ¿Quién va a inflamatorios. apretar otros tejidos? Puede ser una inflamación y después va a pasar un edema. ¿Y Ya, ese edema qué? pues va a obstruir posibles vías nerviosas. Más bien el flujo de sangre y va a afectar la vía nerviosa. Entonces ahí ya me voy a meter con lo que ustedes ya saben. Ábrenme de la teoría de Monroe Kelly. Pues va a ¡Sas! tratar de compensar primero el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién se va a aumentar primero? ¿El líquido? ¿El tamaño del parénquima cerebral? ¿La masa, el líquido o el flujo sanguíneo? Según la teoría de Monroe Kelly. Y entonces ya nos vamos a meter en otro problema mayúsculo porque no creo que se acuerden de los 3 elementos de la teoría de Monroe Kelly. En términos generales, ¿qué va a pasar, Ángel? No me digas que va a apretar otras estructuras porque ya eso ya no es un vocabulario tuyo, Ángel. No me puede apretar otras estructuras. ¿Qué me preocupa de un edema secundario a un traumatismo cráneoencefálico, Ángel? Piénsalo ya como médico. ¿Qué está pasando? De acuerdo a lo que te acaba de explicar Ana Pau hasta el cansancio.
va a alterar los centros respiratorios, ¿Cómo? haciendo que haya una hiperventilación porque va a aumentar la... No, otra vez. Analicen el origen del problema para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. La hiperventilación ya sería secundaria a una lesión ocasionada por quién, a qué nivel. ¿Aumentaría la presión Médula intracraneal? oblonga. Pues Y si todo, aumenta la hipertensión intracraneal, ¿qué? Comprime Aterricen el sus cerebral, ideas. ¿Eh? comprime el tallo cerebral. O sea, si aumenta la intracraneal, comprime, o sea, hay edema, ¿no? Ajá. Y De hecho, comprime, el edema me va a aumentar la presión intracraneal. Esa es la teoría de Monroe Kelly. Si aumenta uno de estos tres compartimentos del cerebro, entonces la presión que se va a generar dentro de este cerebro que está encerrado en un cráneo rígido va a empezar a comprimir estructuras aledañas. ¿Dónde están los centros ventilatorios? ¿Por qué me preocupa tanto un edema? Hay algo que se llama tríada de Cushing. Búsquenla, rápido. Y me dicen qué le pasa a ese paciente con la tríada de Cushing. ¿Qué es? esos Chile. signos de hipertensión intracraneal grave. Es Ajá. hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias, que la más común es biot. ¿Qué está pasando entonces? Mm, Ese edema, ¿El centro cardiorrespiratorio? pues sí, está afectando directamente al centro ventilatorio. ¿Cómo? Pues con la presión del edema aumenta pues la presión intracraneal y Está baja ¿Y? la comprimiendo el perfusión bulbo raquídeo, cerebral. ¿Y luego? Pues va a haber ¿En dónde están los hiperventilación centros ventilatorios? En la médula oblonga. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de la localización anatómica de los centros ventilatorios? Tengo un cerebro que está grandote, hinchadote. Por lógica, todo lo que está grandote, ¿qué va a tender a buscar? salida. ¿Desplazar lo más Salirse Un pequeño? más espacio. espacio. No le va a importar hacia dónde se mueva lo demás mientras yo esté bien. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Empieza a buscar por dónde está. Sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Por dónde va a sacar la presión? Por el único agujero que tiene. ¿Cuál? Oídos. ¿Foramen magno? Por el foramen. ¿Cuáles oídos? Ay, Si no, son así mi capaces, mamá, perdón. en una de esas sí, se le sale el cerebro por los oídos, ¿no? Como caricatura. Sale. ¿Dónde tengo los centros de ventilación? A ver, foramen magno. Se empieza a salir el cerebro. ¿Dónde está contenido todo lo que me acaban de hablar del tallo? ¿En la base de cráneo? Y entonces, ¿qué le va a pasar si yo tengo un cerebro grandísimo, todo edematizado, que busca salir y está comprimiendo todo hacia abajo? Pues va a Pues comprimir. los empuja, ¿no? En el intento de desplazar esa estructura lesiona las conexiones neuronales. Pues los aplasta. Se acaban los centros ventilatorios porque los comprime por completo. Y entonces, aunque ustedes le estén mandando la señal, aunque bioquímicamente en la sangre del paciente tenga cambios en el pH o en la presión parcial de CO2, los centros están comprimidos, no les llega la señal. Si ustedes dejan que ese cerebro siga comprimiendo esos, acuérdense que las neuronas son muy sensibles, Se muere. se van a morir. Y entonces luego queda el paciente. Y además, ¿qué otra cosa? ¿No hay vasos sanguíneos ahí intracraneales? ¿Sí o no? Sí. pues ya no mandarían las señales a los músculos, ¿no? Entonces, sí, ¿qué le pasa a esos vasos sanguíneos? ¿No se comprimen también? ¿Y qué pasa con la perfusión cerebral? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa cuando hay una disminución en la perfusión? Pues obviamente no llega bien oxígeno. Hay una isquemia. Ajá, empieza a haber isquemia.
¿ok? O hasta infartos. ¿Y se puede haber una isquemia e infartos a nivel de los centros ventilatorios? Pues sí. Ah, pues sí. Entonces, por Entonces donde la le triada quieran de ver, Cushing, ¿qué hace? Está tratando de compensar porque hace una taquicardia y hay una ¿por hipertensión qué se sube arterial. la presión del paciente a Para que la nivel sangre llegue a sistémico? las Para zonas Que compensar. tenga comprometidas. flujo. Porque le está para que llegando se ahí la logren señal perfundir. de que le dice no tengo flujo, pero no es real, sí tiene, pero no se está utilizando de manera correcta. Y entonces ahora me voy con los vasoreceptores, mecanorreceptores a nivel cardíaco, vasos sanguíneos que están percibiendo que hay una disminución de flujo y entonces se activa todo el eje sistema renina, angiotensina, aldosterona y entonces hipertensión sistémica. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué otro ejemplo? Me voy ahora, una enfermedad de Guillain-Barré. ¿Qué es la enfermedad de Guillain-Barré? Pues sí, es como una infección que afecta el sistema nervioso y queda como paraplegia, ¿no? Dice que No. Es Autoinmune, autoinmune. que ataca los nervios periféricos. Y entonces, ¿cuál es la afectación principal? Debilidad muscular. Causa Por parálisis. alteración de la conexión de la placa neuromuscular. Entonces el paciente no puede, aunque él quiera, no puede contraer los músculos. Se viene una debilidad muscular sistémica que tiene una característica que es progresiva y es ascendente. El paciente empieza a sentir que no tiene fuerzas en las piernas por debilidad muscular. Y llega un momento a que llega a todos los músculos, incluyendo los músculos de la ventilación. ¿Qué le pasa a ese paciente? Paro respiratorio. Hacen paros respiratorios, pero el paciente está consciente y por más que quiere respirar, no lo puede hacer porque el problema no es en la integración de la información. ¿Dónde está el problema en el Guillain-Barré? Los músculos. En los músculos. Los músculos. Entonces, la señal le llega. Los centros integradores funcionan. El problema es que la eferencia no se está completando. Los centros integradores le dicen, diafragma, intercostales, contráiganse, contráiganse, contráiganse. ¿Y qué hacen los músculos? Pues no No hace se nada. contraen. Entonces no se lleva a cabo la ventilación. ¿Es problema del control nervioso? Sí, pero de la última parte de todo este sistema que ya les explicó Ana Pao. Entonces, ¿tenemos problemas en los quimiorreceptores? Sí. ¿Podemos tener problemas en las vías de aferencia? Sí. ¿Podemos tener problemas en los centros de integración? Sí. ¿Podemos tener problemas en las vías de eferencia? Sí. ¿Podemos tener problemas en los efectores? Sí. Y eso les da esa sintomatología tan variada de muchas patologías que incluso no son respiratorias, pero que dan sintomatología respiratoria, como la cetoacidosis diabética. El Guillain-Barré. El Guillain-Barré, el paciente no se va a morir de esa debilidad muscular. ¿De qué se va a morir? Del paro Del respiratorio. paro Paro respiratorio que va a respiratorio. hacer. Eso sí lo va a matar. Entonces se enfocan en que, ay, no puede caminar, pues que se vaya en silla de ruedas. Déjalo de las piernas. Va a dejar de respirar. En el traumatismo, ¿qué me preocupa? En el traumatismo craneoencefálico. Que se afecten las zonas vulnerables del centro, ¿no? Que los centros, tengo centros de control cardíacos y ventilatorios prácticamente cerquita. Y entonces llega un paciente, ay, es que se pegó en la cabeza. Hizo paro cardiorrespiratorio de inmediato. Pues como ustedes dicen, pues se desnucó, se cortó de las vías de comunicación a nivel de la nuca. Le van a dar RCP. Denle RCP. ¿Va a funcionar? No. 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 Lo van a intubar. ¿Va a funcionar? No, tampoco. ¿Y entonces qué le va a pasar a ese paciente? Pues Muere. ya falleció, ¿no? Porque Pues no por tiene manera de definición, mandar señales.
Está muerto. Por definición, pues ya está morido. Muerte ¿Cómo se- dijeron ustedes? Ya está petateado, porque no hay manera de volverle a restaurar y pegarle ahí las fibras y decirle, ay, no, sí, fibras, a ver, péguense, actúen otra vez. Ya esas vías nerviosas ya se cortaron, ya no hay una integración y entonces aunque el paciente tenga comunicación con el medio externo, ya no hay nadie en su interior que interprete la información y la haga funcionar. Entonces van a oír ahí pacientes, es que ya nada más depende del ventilador mecánico. Si lo desconectan, se muere. Pues es que el ventilador está haciendo lo que el control nervioso de la ventilación tendría que hacer de manera normal. Pero pues si le apagan el switch al paciente, pues ya, se acabó. ¿Sale? Hasta aquí viene el departamental. Doctora, yo tengo una duda. Entonces, ¿las anestesias a qué nivel funcionan? ¿Qué van a cortar? No cortan nada, porque son procedimientos reversibles. Si yo corto algo, ¿qué hago? Actúo sobre los centros de integración de la conciencia. Algo que se llama el GABA. ¿Qué es el GABA? ¿Quién sabe? Tengo fármacos que actúan sobre el GABA. ¿Qué es el GABA? Un El neurotransmisor. gamma-aminobutírico, ácido ¿Es excitatorio o aminobutírico, es es un inhibitorio? inhibidor, ¿no? Inhibitorio. Inhibidor. Ok, entonces yo tengo chochos que actúan estimulando al GABA. ¿Qué le digo al cerebro entonces? Que no siga. Que inhiba, que se duerma. Que se siga durmiendo, que se siga inhibiendo. Entonces lo único que hago es que utilizo sus mismos neurotransmisores para estimularlo o para inhibirlo. Como todo fármaco tiene una vida media, cuando el cuerpo elimina el chocho, predominan ya los otros neurotransmisores de manera normal y el paciente despierta. Pero actúa a nivel de neurotransmisores, no corto nada. Si yo le estimulo el GABA al paciente, ¿qué hace a nivel del centro respiratorio? Disminuye su actividad. Y entonces por eso el paciente bajo una anestesia general deja de respirar. Le duermo su centro respiratorio. ¿Cuándo empieza a ventilar? Cuando ese chocho deja de estimular al GABA. Y entonces el paciente va despertando. Por eso deben de tener mucho cuidado con la sobredosis, porque ¿qué es lo que hacen? Ustedes mismos actúan sobre los neurotransmisores. Eso fue lo que le pasó a Michael Jackson. Las benzodiazepinas, el famoso Dormicum, el diazepam, clonazepam, midazolam, actúan en el GABA. Duermen todos los centros de activación, tanto cardíacos como del estado de conciencia, como respiratorios. Por eso las benzodiazepinas a altas dosis generan paros cardiorrespiratorios. ¿Qué le pasó al Michael Jackson? Se le pasó el propofol, que es el inhibidor por excelencia del GABA que nosotros tenemos. Entonces se pasó poquito. Y entonces el GABA le dijo, pues duérmete. ¿Y qué hizo su cerebro? Se Se durmió durmió para siempre. para siempre porque se le olvidó respirar y no hubo nadie que le diera RCP. Ya cuando llegaron era porque ya su cerebro ya estaba muerto y había pasado mucho tiempo sin que alguien le diera oxígeno. Entonces actúan sobre los neurotransmisores de su cabecita. Pero yo no corto nada, ¿eh? No se vayan con esa idea. Yo no corto nada, simplemente jugamos farmacológicamente con estos centros de activación, con el sistema nervioso central. ¿Sale? Bien. Hasta aquí entonces el DEPA. Ya les pasaron a ustedes los horarios, ¿no? Ahí se hacen Sí, ustedes ya. bolas solitos Ya. con evaluación. A nosotros no nos invitaron. Entonces ahí ustedes se hacen bolas con evaluación solitos. Esa semana, pues no nos vemos. Después sigue la Semana Santa, les dan toda la semana, así que se van de pachanga. Tienen un descansote prácticamente de 2 semanas, porque dudo que estudien para los exámenes, ¿verdad?
Entonces, como no creo que estudien para los exámenes, pues ya están de vacaciones. Y nos vemos la siguiente semana de abril. En teoría sería el martes 7. Regresamos y empezamos con temas de fisiología. Ya sea aquí. Fisiología y empezamos con ventilación. ¿Sale? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doc. Sale. Bueno, pues ya. Son libres. Nos vemos dentro de 2 semanitas. ¿Las preguntas? Mm, Pues un montón. Mírenle la cara de que yo no fui. Ya están. Adiós. Vale. ¿Quién? Bye. Listo. Ya se quieren ir. Ya no tienen dudas. Bye. 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 Gracias, doctoras. Hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Bye.